Buen día, esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos y Ruidos de Motocicleta al Fondo, un espacio del doctorado en Antropología Social del CIESA Sureste para conversar sobre investigación. Serie Escrituras, Audio 4, Obras. Podemos pensar en nuestro texto solo como una pieza de escritura científica para un proceso de titulación o de producción de conocimiento académico. Podemos pensarlo solo como una suerte, solo como un texto que con suerte será leído por personas que no sean compañeros de generación, profesores o miembros del jurado, sino por colegas más allá de nuestro círculo académico de discusión e intercambio más inmediatos. No obstante, hay además otras intenciones en la producción de etnografías que emergen de la experiencia misma de la investigación en un sentido más amplio. Por ejemplo, con Malinowski podemos rescatar una idea que estuvo presente y sigue apareciendo en muchos trabajos antropológicos desde la publicación de los Argonautas. Se hace etnografía para rescatar lo que se está perdiendo, lo que está desapareciendo. Una perspectiva distinta, de alguna manera, sugiere que se hace etnografía para hacer visible algo que en un principio parece estar oculto, segregado. Tal vez esas dos ideas surgen de eso que ya señaló Shoshan en el trabajo que ya hemos citado sobre hacer investigación de lo desagradable. Él señala que hay una cierta propensión antropológica de ir sobre lo exótico, lo oculto y lo raro. De alguna manera estas discusiones también me recuerdan un comentario que un colega hizo un día con cierta impaciencia en un coloquio. La antropología siempre ha sido y es un proyecto romántico. Quizá lo es si se trata de comprender al otro exótico, incomprensible a primera vista, oculto o invisibilizado. En cambio, digamos con una mirada distinta, en otro giro, Van Holst y sus colegas holandeses a los que he referido también, dicen que la etnografía tiene que entenderse más bien como un proyecto con ambiciones humanísticas, es decir, como un esfuerzo de entendernos a nosotros mismos, un poco en el sentido de Tim Ingold también. Cualquiera que sea ese sentido del esfuerzo de hacer la etnografía, no siempre es sencillo llegar a un punto, a ese punto indicado, el rescate de lo que se pierde, hacer visible lo oculto o cuestionar lo naturalizado de nosotros mismos y conocernos mejor. Ya que estamos en esta discusión, me gustaría también rescatar un ejemplo de cómo puede ser complicado todo este asunto. Quiero recuperar un trabajo de Rubén Muñoz, un colega del CIESAS, y Claudia Salinas, porque nos plantea una paradoja. Por un lado, la etnografía se hace para visibilizar un problema. En este caso, las dificultades, desigualdades y discriminaciones que se presentan en la atención médica a pacientes en distintas instituciones y en distintas condiciones también. Se trata de hacer visible eso. No obstante, para ello se recurrió a una estrategia de investigación encubierta, es decir, ocultando la investigación al acudir a las clínicas con pacientes falsos para recibir la atención y registrar la misma atención y sus aspectos más finos. ¿Qué hubiera pasado si se declara abiertamente de qué se trata la investigación? Bueno, de esa forma, lo que se estudia no se vería con la naturalidad o la normalidad con que procede, sino que estaría alterado. Y por ello, aquello que se pretende visibilizar permanecería invisibilizado. Es decir, de alguna forma la investigación tenía que ser oculta. Visibilizar se vuelve entonces un problema no solo de escritura, sino de perspectiva etnográfica en general y de estrategia de campo. Pero además, no es solo un problema de mirar lo oculto, sino que se puede transformar en una forma de hacer
público un tema, de colocar la investigación en un área de discusión más allá del mundo académico. Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero mencionar ahora otras formas de entender la obra etnográfica como algo más allá de un texto académico, sin que por ello pierda ese carácter o incluso que gane como trabajo académico justo por ser fundamentalmente otro tipo de texto. En un análisis muy detallado de la obra de Michael Taussig, Matthew Carling propone que en ella hay toda una estrategia que rebasa la idea de etnografía académica sin que deje de ser, de diversas formas, una obra científica. Taussig busca con sus textos refundar las imágenes del mundo, usando para ello formas propias del arte, dice Carling. Se trata de mostrar lo cotidiano, que es al mismo tiempo lo naturalizado, de otras maneras, incluso con ciertas formas inaceptables. Juega, por ejemplo, con la idea de fetiche de Marx para relocalizar los objetos y sus usos y con ello dirigir la atención menos a la sociedad primitiva y más hacia la sociedad civilizada capitalista, por ejemplo. Eso implica una cierta forma de crítica de la sociedad burguesa y su mundo de mercancías. Lo importante es que no se trata de un plan declarado en un párrafo introductorio y se olvida después, sino que es toda una estrategia de escritura, toda una estrategia de producción, de ciencia que, como el arte también, ataca a los sentidos y busca modificar la manera de entender las cosas. Por otra parte, David Graeber, a quien también ya hemos referido mucho, en un análisis muy amplio de diversas perspectivas antropológicas, señala que la antropología, justo al buscar esas formas contrastantes con el mundo más inmediato, a la persona que hace la antropología, convertía y convierte de alguna manera a la disciplina en una permanente crítica de la sociedad de origen de los antropólogos y las antropólogas. Una crítica de la sociedad burguesa. Sugiere así leer los textos de antropología, muchos de ellos que son citados como clásicos en muchos trabajos, leerlos como piezas de crítica anarquista. En un sentido muy distinto, recuerdo ahora otro tipo de textos, un texto que habla, por ejemplo, de escribir sobre el miedo, que, aunque como toda emoción es un asunto muy personal, adquiere socialmente ciertas pautas. Se trata de un artículo sobre Croacia, escrito varios años después de la Guerra de los Balcanes por Maja Pobožanović, en donde ella misma se ve implicada en una forma de escribir para confrontar memorias y emociones, tanto de las personas como de quien escribe. Lo que analiza la autora es cómo la violencia, el terror y el dolor de esa guerra no se disuelven o no desaparecen, pero en cambio se integran a la vida a través de rutinas, tanto por medio de rituales públicos como de pautas en la vida cotidiana. Es como un esfuerzo de rehacer un cierto orden después de la incertidumbre y la impotencia. Al final, quizás, dice, después de mucho tiempo, escribir sobre eso, ya sin lágrimas, dice la autora, puede tener un efecto terapéutico en algún sentido, al menos para algunos. Eso también me llevó a otro texto de Vina Das, un libro que se llama Life and Words, en donde analiza la forma en que las violencias ocurridas durante la separación de Pakistán de 1947 y los levantamientos contra los Sikhs en Delhi en 1984, hechos centrales para la historia de la India, han dejado huella en la convivencia cotidiana, más como una forma de silencio que no es íntimo, pero tampoco es público, sino una cosa difuminada entre ambos.
cierto tipo de memorias, no solo de la violencia, sino también de la traición entre aquellos con quienes ahora hay que rehacer la vida, hay que construir lo cotidiano. La etnografía no renuncia a su ser heurístico, es decir, ella misma declara, no se trata solo de rememorar hechos o de hacer una especie de terapia social. Es una investigación sobre violencia, silencio y lo cotidiano. Pero como dice la autora, es en cierta forma también un trazo de autobiografía. Nuestro texto, eso que estamos ahora escribiendo, es algo, además de ser una pieza que cumple con todos los criterios académicos de coherencia, consistencia interna, fundamentación conceptual, soporte empírico, manejo de fuentes y respeto a las formas de citación. ¿Qué tipo de obra producimos a la par de la obra científica? ¿Cómo enlazamos estos propósitos a nuestra escritura, pensando en posibilidades de lectura más allá del círculo académico inmediato? ¿Cómo ese proyecto de escritura se inserta en la misma lógica del análisis y de producción de texto? Soy José Luis Escalona Victoria y esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, Textos Académicos y Audios espontáneos. No todo es espontáneo, casi todo es leído, pero partes surgen en el momento mismo de la lectura.